La historia que voy a relatar es la historia de la familia Dadal. Josefina Ángela Dadal, nacida en Italia, ciudad de Vittorio Veneto, vivía con sus padres Camilo y Elvira. Por causa de la Segunda Guerra Mundial, deciden inmigrar hacia la Argentina en 1934. Al llegar a la Argentina, ella y sus padres se quedaron en Gualeguay, provincia de Entre Ríos. Llegan con la esperanza de encontrar mejores condiciones de vida en América. Por eso se habla de la nostalgia e ilusiones de los inmigrantes. Al hablar de la identidad personal, se reconoce que hay desarraigo y extrañeza de sus seres queridos quedados en Italia, primos, tíos y abuelos. También tuvieron un poco de miedo de no saber cómo era esa nueva tierra. Josefina viajó cuando solo tenía 3 años, entonces ella no tenía ese amor por Italia tan afianzado como sus padres. Estos fueron muy bien recibidos en la provincia de Entre Ríos. Con el fin de ubicarnos en el momento cultural que estaba atravesando Italia, antes de la gran oleada de la inmigración italiana, daremos ciertos detalles para entender la situación socioeconómica, política e histórica del momento. Durante el siglo XX, aunque Italia salió vencedora de la Primera Guerra Mundial, sus deudas fueron enormes y el país perdió muchas de sus pequeñas riquezas en la lucha para expandir sus fronteras. El desempleo de posguerra fue otra motivación para que los italianos viajaran al extranjero. Con las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, Italia fue aún más arruinada, con muchas ciudades destruidas como resultado de bombardeos de los aliados o de los alemanes. En toda Europa, los problemas económicos siguieron a la guerra, con corrupción y disturbios sociales que plagaron el Estado italiano. Aunque la inmigración hacia los Estados Unidos era entonces muy pequeña, debido a las cuotas y a la discriminación, los italianos todavía pudieron encontrar un nuevo hogar en Argentina y en otros países sudamericanos. Tomando la historia que esta nos ocupa, Josefina viaja hasta la provincia de Entre Ríos por una mejora en sus vidas tras el caos que existía en Italia. Tenían ese propósito esperanzador de salir adelante en una nueva tierra. La ciudad Vittorio Veneto fue una nave acorazada de Italia de los barcos de guerra de la clase Littorio. Sirvió en la Regia Marina durante la Segunda Guerra Mundial. Fue llamado así después de la victoria italiana en la Primera Guerra Mundial en la batalla de Vittorio Veneto. Zarparon en el barco con además millones de italianos que llegaron juntos con ellos también al país. La inmigración italiana en general comenzó en el año 1814 hasta 1970, donde llegaron contingentes de inmigrantes de todas las regiones de Italia. Josefina Dadal llega a la Argentina en barco en el año 1934, sin conocer absolutamente nada acerca del lugar a donde llegaron. Fueron muy bien recibidos, con posibilidades de trabajo y próspero crecimiento económico. Luego de formar prácticamente toda su vida en Entre Ríos, Josefina se casa y nacen los ítalo-argentinos, o sea, los descendientes nacidos en Argentina de inmigrantes italianos. En este caso tuvo 4 hijos, uno se llamó Mario, Fernando, Germán y Fabricio. Argentina es la nación fuera de Italia con mayor porcentaje de italianos y con máxima evidencia de su cultura italiana. Josefina, al crecer en la provincia de Entre Ríos, se ha recibido como profesora y ha practicado sus enseñanzas dando clases en una escuela de la provincia. Estando siempre allí, le enviaron una carta de agradecimiento por colaborar con el país, por brindar su educación durante muchos años. El padre de Josefina trabajó durante sus años de vida en Gualeguay como operario de molinos harineros y su madre como modista, cosía y hacía ropa de la época. A la luz de la información se comprenderá que Josefina Dadal, nacida en Italia, pero aunque solo había vivido allí durante 3 años, no siente un desarraigo comparación con el desarraigo que existió en sus padres.
Pero por otro lado, sí tuvo la extrañeza de los seres queridos olvidados en Italia y vivió un lado triste que sus padres le transmitieron a ella por el dolor que vivieron al irse de allí y dejar a sus hermanos, padres y gente querida. Es así que ella relata su historia. En la presente entrevista se interrogará a Josefina Dadal, que tiene vinculación con la familia de San, ya que su esposo era Mario de San. Josefina, ¿cómo recordás tu niñez en Italia o el viaje hacia Argentina a tus 3 años de edad? ¿Con quiénes viajaste? Era muy chica, tenía solo 3 años cuando partimos en aquel barco que tenía como destino algo desconocido para nosotros, para mi mamá, mi papá y mi abuela. No sabíamos con qué íbamos a encontrarnos y yo creo que mis padres sabían que iban a llevar una vida difícil con los cambios que esto traía aparejado. Mi madre, por otro lado, fue tan bien recibida que se sintió muy conforme, aunque extrañaba todo lo que había dejado atrás, como sus familiares, sus papás, sus hermanos, los quehaceres que tenía ya, su casa, todo lo demás. Si me preguntas qué recuerdo de mi niñez, puedo decirte que fue dura al principio, pero luego me acostumbré a la vida acá. Para mí no fue tan difícil, pero para mis padres fue muy duro. Durante mis primeros años fui muy querida por mis abuelos y mis padres. Ellos siempre se mantuvieron firmes en cuanto a nuestra relación. A mis abuelos los perdí al venir hacia Argentina, pero al ser tan pequeña no comprendía qué significaba eso. Lamentablemente, mis padres se comunicaban con sus seres queridos que habían en Italia mediante cartas. ¿Cómo eran esos sentimientos que surgieron a primera vista con respecto a Argentina? Surgieron emociones, sentimientos de todo tipo, nostalgia, alegría, tristeza, agradecimiento a la gente que recibió a mi familia con las manos abiertas desde la llegada del barco, conmoción, extrañeza, llantos, etc. Pasamos por momentos tristes y momentos buenos, positivos a lo largo del viaje y la vida. ¿Pudiste hacerte de muchos amigos estando en Entre Ríos? Siempre digo que soy una persona orgullosa de haberme integrado en donde sea que haya estado. Logré muchas amistades que todavía sigo viendo o hablando. Algunos ya se han ido, pero otros quedan y siguen viviendo al igual que yo en Entre Ríos. ¿Qué anécdotas puedes aportar a tu historia? Luego de haber trabajado más de 20 años de la docencia en la provincia de Entre Ríos, me llegó una inesperada carta de agradecimiento por colaborar con el país por tantos años. Me sentí sorprendida, orgullosa al recibir este reconocimiento. Natalia se mostró hábil en la costura y como Teresa la quería, al poco tiempo le incitó a comprar una máquina de coser. ¿Qué te sugiere esta cita? Esta cita me hace acordar que al llegar a Entre Ríos mi madre se hizo de varias clientas. Hacía vestidos, abrigos, cosía y tejía. Yo llegaba de la escuela y la ayudaba a coser. Siempre me gustó ayudarla. Al poco tiempo mi madre iba aumentando en clientas y necesitaba cada vez más que yo la ayudara. Así ella ayudaba con el porvenir de la casa y yo iba aprendiendo de su labor. Para cerrar, ¿dónde vivís en la actualidad y dónde viven tus hijos? Yo continúo viviendo en Gualeguay. El mayor de mis hijos, Mario, vive en La Roque, provincia de Entre Ríos, muy cerquita de Gualeguay. Fernando y Germán viven en Buenos Aires y Fabricio, el más chico, vive en Corrientes, ciudad. Italia, bella amore.